Vamos a dar paso en esta ocasión al doctor Marcelo Armijo Briones. Él es también un doctor en el área de la salud, tiene vasta experiencia en la docencia, varias universidades del Ecuador, actualmente presidente del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la UES, Universidad de Especialidad de Espíritu Santo, y también miembro del Comité de Ética del ITSU. Su conferencia va a estar relacionada con los dilemas éticos en investigación. Bienvenido, doctor Marcelo. Al final, pues, haremos las preguntas que pueda formular la concurrencia, tanto la que está virtual como la que está en presencia. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias al IPSU por la invitación. Eh, Muy buenas tardes con todas las personas presentes. Bueno, ya fui eh, presentado. El objetivo de esta pequeña conversación, justamente por el retraso, voy a tratar de hacerlo un poco más ágil, pero el objetivo de todo esto no es una enseñanza, no es que vamos a aprender tal vez algo nuevo, sino más bien una reflexión de hacia dónde vamos con estas nuevas tecnologías, con la presión que tenemos nosotros como investigadores para tener una producción científica y muchas otras cosas de esta índole que en algún momento van a colocar a la investigación científica en aprietos que pueden trasladarse a cruzar la línea de lo ético para poder cumplir con algunos objetivos. Entonces, sin más, vamos a ver primero una pequeña introducción sobre este tema. La ética en la investigación tiene dos componentes esenciales. El primero es la selección del logro y los fines para esto, que tienen que ser moralmente aceptables. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes tener un fin muy bueno. Tú quieres descubrir cuáles son los productos que causan cáncer en la población. Ese es un fin, es muy bueno, es moralmente aceptable. Pero ahora, si para conseguir ese fin tú tienes que lesionar a algunas personas o causarle cáncer o experimentar con algunos darle una cosa y a otros darle otra cosa y ver quién se enferma, entonces el medio para ese fin no es moralmente aceptable. Porque por más que el fin sea bueno, tienes que ver cómo se hace. Y eso es uno de los dilemas éticos, porque a veces hay muy buenas ideas, se requieren hacer muy buenas cosas, pero la forma de hacerlo tal vez pueda lesionar la salud física, moral o social de las personas. Y por eso el medio tiene que ser moralmente aceptable. La utilización de estos medios moralmente aceptables para alcanzar estos fines como tal. Entonces, no es solamente el logro que tiene que ser moralmente aceptable en investigación científica, sino también los medios para conseguir ese objetivo que se tiene planteado en la investigación. Y vamos a ver que eso es un poco complejo. Veamos algunos antecedentes de la importancia de, de encuentros como este, de temáticas como esta. Yo no sé si ustedes habrán escuchado, muchas veces se dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por eso es bueno siempre tener un pequeño análisis de qué es lo que ha pasado antes. ¿Por qué tenemos comités de éticas? ¿Por qué hay mucho esfuerzo en pasar un protocolo de investigación por un comité de ética? ¿Por qué las instituciones públicas están pidiendo que se realicen investigaciones previo a una aprobación de un comité de ética? Porque hay que cuidar a los seres humanos que participan de la investigación. Y vamos a ver esto más adelante. Dos ejemplos bastante concretos, muy conocidos en la historia de la ética. Primero, el experimento de Tuskegee, llevado a cabo entre 1932 y 1972. En este experimento, lo que se hizo, el objetivo que tenían en los Estados Unidos, era estudiar la progresión natural de la sífilis en hombres afroamericanos. Pero para poder estudiar el desarrollo de esta enfermedad, ellos dejaban que las personas continuaran con la enfermedad hasta ver si fallecían o no y ver cómo se iban muriendo poco a poco. El objetivo era, bueno, ver cómo se ve la enfermedad para poder aprender sobre ella. Pero mira el medio, dejar que muchas personas fallezcan para poder investigar sobre ello. Aparte de eso, el hambre de conocimiento o la desesperación tal vez por conocimiento
evitó que estos investigadores, que eran, ojo, parte de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, era una institución gubernamental que lo estaba haciendo, le negaran el medicamento que ya existía, porque cuando Fleming descubre la penicilina por ahí por el 40, ya comenzamos a tener penicilinas en el 45, en el 50, entonces ya había un tratamiento para la sífilis y los investigadores le niegan el tratamiento a estas personas solamente para continuar con su investigación. Este es un caso bastante emblemático. Luego el presidente Clinton, que ustedes lo ven en pantalla, se disculpó con las familias de estas personas y pagaron indemnizaciones millonarias a a las familias de los participantes que ya habían fallecido. El que está en la foto es uno de los pocos participantes que aún continuaba vivo para aquella época. El experimento de Willowbrook en Nueva York, ¿qué es lo que hacían? Se enfermaban muchos niños que llegaban a este hospital en los Estados Unidos de hepatitis. Y para ir viendo cómo se relacionaba la enfermedad, e incluso parte de esta investigación ayudó a descubrir que había una tercera hepatitis, la hepatitis C, tomaban muestras de S de los niños infectados con hepatitis A y B y luego sacaban parte de este excremento de los niños enfermos y lo mezclaban con los alimentos de los niños sanos que ingresaban al hospital para poderlos infectar a propósito y luego ver cómo se desarrollaba la enfermedad o si adquirían la hepatitis A o la hepatitis B. Un estudio bastante controversial, repito, un medio inmoralmente o no aceptado moralmente para un objetivo que tal vez sí era bueno, no era la forma de hacer. Entonces, ¿cómo evitamos que esto pase? ¿Cómo nosotros nos reunimos como sociedad para decir, hey, eso que están haciendo está mal? Y esto no viene de ahora. Ojo, esos ejemplos eran del 70, del 30, pero esto ha pasado a lo largo de la historia, ¿sí? Uno de los crímenes más atroces que se conoce fue el holocausto de la Segunda Guerra Mundial y cómo experimentaban con estas personas que eran apresadas. Y luego hubo este juicio de Nuremberg y se creó el primer código de ética, el código de Nuremberg, para poder reglamentar un poco la investigación. Luego de esto nace la investigación, la declaración de Helsinki en el 64, que luego en Fortaleza, tuve la oportunidad de conocer esa ciudad, fue donde estudié mi doctorado. En el 2013 fue actualizada la declaración de Helsinki, que es la que está publicada o la que está vigente actualmente. ¿Y qué es lo que hacen estas declaraciones? Estas declaraciones ponen las reglas del juego para que cuando cualquier persona en el mundo haga una investigación, sepa que tiene que cumplir con algunos parámetros mínimos para poder proteger a los sujetos que van a formar parte de esta investigación. Entonces, nos estamos regulando como sociedad para podernos proteger entre nosotros, para poder ser más justos a la hora de hacer investigación. Miren, la investigación científica, y yo creo que está a cargo de las universidades, de las unidades, de las instituciones, perdón, de educación superior, es porque la investigación es la responsable de darle solución a los problemas que nosotros tenemos. Cuando éramos hombres primitivos, el promedio o la esperanza de vida al nacer era de 34, 35 años. Si tú tenías 35 años en esa época, ya eras un anciano, eras lleno de sabiduría y tenías mucha suerte de estar vivo. Actualmente vivimos 80, 85 años, dependiendo del país, y todo eso se debe gracias a la investigación científica. Comenzamos a comprender cómo funciona nuestro mundo, cómo funciona nuestro cuerpo, y eso nos ha ayudado a mejorar nuestra calidad de vida y a extender nuestra presencia en este planeta. Pero esas cosas hay que hacerlas bien hechas para no menoscabar la salud física, emocional o social de las personas. Entonces, estos códigos nos sirven para ordenarnos como sociedad. Debido a que la universidad es el cerebro de cualquier sociedad, debemos darle los instrumentos necesarios para que pueda hacer. Otro código muy importante es el informe de Belmont, que no es una progresión o una extensión de la declaración de Helsinki. Esto es otra cosa. Esto de aquí va más que revisar requisitos o colocar parámetros, te saca algunos aspectos éticos que al menos tú debes respetar o que son inviolables al momento de realizar una investigación. Hecho por la Secretaría de Protección de Personas que participan en investigación de los Estados Unidos, que dicho sea de paso,
El Comité de Ética del IPSU es uno de los pocos en el país que está adscrito a este departamento de los Estados Unidos para como comité de ética, ¿no? Está aquí en Ecuador, pero este departamento de los Estados Unidos para la protección de personas que participan en investigación registra a los comités de éticas a nivel mundial. Les decía, el IPSU es uno de los pocos que tiene este registro, que estamos inscritos ahí. ¿Y qué es lo que hace este informe de Belmo? 4 principios básicos: principios de justicia, no maleficencia, beneficencia y se me fue autonomía, el más importante, uno de los más importantes. A breves rasgos: justicia. Vamos a ver más adelante, pero hay mucha información de investigaciones clínicas que se han realizado con personas de cierto grupo social, y cuando esa investigación da los frutos deseados, las personas que ayudaron a que esos frutos se dieran no se benefician de esos frutos. Entonces no es justo. No es justo que tú pruebes algo en mí y cuando las cosas funcionan, tú me dices que yo no voy a tener acceso a eso. Porque si yo tengo cáncer o yo tengo diabetes, imagínate, y mi hijo también tiene diabetes, y tú probaste un medicamento que se descubrió que es la cura para la diabetes, y luego yo te digo, oye, véndemelo para mi hijo. No, no es para ti, es para personas de otra parte del mundo. Entonces hay que tener un principio de justicia. No maleficencia, creo que está bastante claro. No hay que dañar a nadie mediante una investigación científica. El principio de beneficencia tiene que ver con el costo-beneficio. Si tú vas a hacer una investigación y vas a poner en riesgo la vida de las personas, tiene que el beneficio ser superior a ese riesgo. Es bastante polémico la forma en que nosotros tenemos de medir el riesgo. Ya le digo, esto de aquí no es una conferencia de, voy a aprender algo más, sino más bien reflexionar de algunas cosas que debemos cambiar como sociedad. No sé si ustedes saben cómo se hace para medir el riesgo de un medicamento con respecto a los anticonceptivos para la FDA, la Federación para Alimentos y Drogas de los Estados Unidos. Se mide el riesgo de los anticonceptivos con respecto a lo que están tratando de evitar, al embarazo. Entonces, los riesgos de los anticonceptivos hormonales en las mujeres no son tan altos como si una mujer se embaraza y tiene un problema en el momento del embarazo, que puede fallecer o puede perder a su hijo y demás. Entonces, por eso, palabras más, palabras menos, obviamente hay mucho más detrás de esto, por eso entonces los anticonceptivos pueden salir a la venta, porque los beneficios de la anticoncepción son mayores que el problema, entre comillas, porque no es un problema el embarazo o los posibles problemas que pueda tener. Hay investigaciones que han descubierto anticonceptivos masculinos, que lo puede utilizar el hombre. Pero el riesgo, ojo, lo que puede causar el anticonceptivo masculino, y parece chiste, mareos, dolores de cabeza, algunos dolores gástricos, y esos riesgos son muchos o son superiores porque lo que puede evitar es el embarazo, y los hombres no se embarazan. Entonces los riesgos, que son poquísimos, superan, los riesgos son muchos en comparación con el beneficio, porque los hombres no nos embarazamos, porque no se toma que el hombre es parte de la ecuación en el momento del embarazo. Lo vemos, el riesgo se lo ve de forma individual. Por eso es que todavía no salen al mercado estas drogas anticonceptivas para hombres. Y por último, el principio de autonomía. Gente, el principio de autonomía es bastante importante. Es uno de los más importantes y uno de los deberes más grandes que tiene un comité de ética es cuidar la autonomía de las personas. Ninguna persona puede ser obligada a participar de un estudio, de una investigación. E incluso ahorita hay un nuevo grupo prioritario, que son los estudiantes universitarios. No sé si hay estudiantes, bueno, me imagino que sí, los estudiantes del IPSO, estudiantes de otras universidades, y tal vez les haya pasado, que viene tu profesor y te dice, a ver, vamos a tomarnos 10 minutos porque van a llenar una encuesta, ¿sí? Me firman ese consentimiento informado. Es difícil decirle al profesor, yo no quiero, porque, chuta, pues es el que califica. Entonces, los estudiantes universitarios son un grupo vulnerable antes a esta investigación científica, porque se puede violar en ellos el principio de autonomía, porque para que una persona participe de una investigación debe hacerlo de forma voluntaria.
Entonces, cuando un profesor, que es el que dice si pasas o no pasas, dependiendo de tus calificaciones, ¿no? O que te puede poner una tarea, te puede poner un cero, tal vez tú te veas eh, presionado a decirle que sí. Y por eso es sumamente importante que para eliminar ese posible problema ético, no sea el profesor el que convoque a los participantes si son sus estudiantes, sino que sea una tercera persona que le pida a los estudiantes que participen, porque ya a esa tercera persona o a esa tercera persona, los estudiantes sí se le pueden negar. También el profesor es difícil. Solamente para dejar claro esto de la autonomía, porque es muy importante sobre todo el consentimiento informado que se debe tener. ¿Y quién dice si yo cumplo o no con todo esto? ¿Quién me vigila? Existen muchas juntas de revisión institucional que se llaman los IRB en inglés, por sus siglas en inglés, comités de éticas comités de ética en español. En Ecuador, todos los comités de éticas deben estar aprobados por el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tiene una base de datos en donde están todos los comités de éticas en el Ecuador que están debidamente registrados y aprobados por ellos para dar aprobaciones a protocolos de investigación. Es muy importante que cuando nosotros vayamos a escoger a un comité de ética, revisemos si está aprobado por el Ministerio de Salud, porque hay comités de éticas institucionales que revisan cosas propias de su institución, pero no están legalmente acreditadas para dar la aprobación a una investigación. Esto es sumamente importante, ¿sí? Todos los comités de ética en el Ecuador tienen una regularización, tienen que mandar informes, son vigilados o fiscalizados por el Ministerio de Salud Pública, que aquí en el Ecuador es la autoridad sanitaria. Bien, veamos entonces algunos dilemas éticos actuales en investigación científica. Lo que todo el mundo está haciendo, lo que todos estamos haciendo, la verdad. Había una persona una vez mencionaba en una, en una conferencia, decía que la inteligencia artificial no va a poder desplazar al hombre de sus actividades, pero que el hombre que no aprenda a utilizar la inteligencia artificial sí va a ser desplazado por aquellos que aprendan a dominarla. Entonces, veamos a la inteligencia artificial no como una amenaza, sino más bien como una herramienta que debes aprender a utilizar. Así como que en aquellos tiempos, 2010 por ahí, que si tú no sabías computación, no sabías nada. Lo llamaban los analfabetos del siglo XXI, analfabetos digitales, cosas por el estilo, porque era sumamente importante. La inteligencia artificial ya llegó para quedarse, pero también, así como muchas cosas que llegan, suelen traer algunas controversias y en este caso algunos dilemas. Se usa la inteligencia artificial, por ejemplo, para el diagnóstico médico y se han descubierto nuevos fármacos y se analiza grandes volúmenes de información, los big data que tenemos, ya vamos a hablar de ellos más adelante. Pero ¿cómo asegurarnos que estos algoritmos que utiliza la inteligencia artificial sean justos y no reproduzcan sesgos de géneros, de etnias o de clase social? ¿Por qué? Porque el problema de la inteligencia artificial o lo que puede provocar algún sesgo en ella es que la inteligencia artificial es realizada por un ser humano, es programada, este algoritmo viene hecho por un ser humano. Entonces, si ese ser humano tiene un sesgo, la inteligencia artificial va a reproducir ese sesgo. Miren este artículo, publicado en una de las mejores revistas a nivel mundial, si no es la mejor, en la revista Science. Grandes descubrimientos han sido publicados en esta revista. Perdón, voy a controlarme el tiempo, que suelo hablar mucho más de lo que debería. Eh, y este estudio comienza a revelar cuáles son, quisieron darle por cuestiones de equidad en los Estados Unidos, quisieron darle mayor acceso a los servicios de salud a las personas que más lo necesiten. Entonces, cuando el algoritmo comienza a ver quiénes son los que más utilizan los sistemas de salud y asumía que los que más utilizaban los servicios de salud eran las personas más necesitadas. Cuando hacen eso, se dan cuenta que las personas de etnia afroamericana, ellos no necesitaban mucha atención porque utilizaban poco los servicios de salud, es decir, que casi no se enfermaban. Pero el algoritmo estaba equivocado. No era que no me enfermaba y no iba al sistema sanitario, era que no tenía cómo pagarlo, porque generalmente las personas afroamericanas también son las personas que tienen un menor nivel de ingresos en los Estados Unidos. Entonces lo que estaba haciendo la inteligencia artificial era reproduciendo ese sesgo.
¿sí? Las personas tenían menos registros de ingresos al sistema de salud de Estados Unidos, pero no era porque no se enfermaban, era porque no podían pagar. Entonces, ojo, la inteligencia artificial puede reproducir sesgos, en este caso sesgos étnicos, pero pueden ser de género, pueden ser de cuestiones sociales y demás. Y eso es un dilema ético porque al final de cuentas, cuando tú trabajas con datos secundarios, según la legislación ecuatoriana, en teoría tú no tendrías que pedir permiso a nadie, pero imagínate que tú comiences a tomar decisiones de políticas públicas con base en un algoritmo que tiene un sesgo. Vas a dejar a millones de personas fuera de lo que estás tratando de beneficiar. El uso de CRISPR y de edición genética en seres humanos. La tecnología nos está desbordando. Lo que estamos aprendiendo ahorita en la universidad, en 5 años va a haber un conocimiento totalmente nuevo. Dicho sea de paso, las mallas curriculares de los institutos tecnológicos superiores, de instituciones de educación superior en general, se actualizan. Tú debes actualizar la malla de contenidos, actualizaciones sustantivas y cosas por el estilo, justamente por eso, porque las cosas van cambiando, el conocimiento es dinámico. Estos, estos tipos de secuenciación genética permiten modificar el ADN de embriones humanos, lo que plantea cuestiones sobre la ética de alterar la genética de futuras generaciones. Y nosotros tenemos mucha experiencia en esto, no en la parte genética, pero muchas de las cosas que nosotros hacemos y que innovamos en cuestiones de salud tratan de mejorar la vida de las personas, tratan de salvar la vida de personas. Pero cuando tú ya descubres algo que mejora o que salva la vida de las personas, generalmente nosotros la comenzamos a utilizar para otros fines. Ejemplo, rapidito, Viagra, sildenafil, ayudó a muchísimas personas con disfunción eréctil. Fue un boom. Pfizer ganó miles de millones de dólares con esto. Un medicamento que estaba hecho primero para la hipertensión pulmonar, luego se descubrió que era la cura, por decirlo así, de la disfunción eréctil. Pero actualmente hay muchas personas que sin tener disfunción eréctil la compran para tener un mejor rendimiento sexual. Entonces, eso es solamente un ejemplo de que cuestiones que nosotros hacemos para mejorar o para salvar la vida de personas, una vez que conseguimos hacer eso, esos medicamentos o esa tecnología se vuelve parte de nuestra vida y comenzamos a utilizarlas para potenciar nuestras actividades. Lo mismo pasó con las vitaminas. Descubrimos el escorbuto, que es una falta de vitamina C, pero luego, bueno, por ahí alguien salió, aunque ahora dicen que no es, según estudios, que sirve para mejorar el sistema inmune. En fin, ahora tomamos vitaminas porque sí, los suplementos y demás. Pasa lo mismo con esta cuestión genética. Hicieron modificar embriones para que no se enfermen de ciertas enfermedades, pero ahora están tratando de utilizar eso de ahí para mejorar algunos aspectos biológicos de las personas, para ver si te puedes hacer más fuerte, si puedes tener mayor potencia, mayor coeficiente intelectual y muchas otras cosas. En 2018, por ejemplo, un científico chino modificó el ADN de gemelas para hacerlas resistentes al virus del VIH, lo que desató una controversia global. Este también es una de las mejores revistas del mundo, Nature. Sería un sueño publicar alguna vez en una de estas revistas. Eh, si tú ves, es potencialmente bueno tener una modificación genética para que, a pesar de que tú te expongas al VIH, no te contagies. El problema es a lo que da pie esto de aquí. Por eso tuvo gran controversia, perdón, los descubrimientos del 2018 de este científico. Big Data y privacidad de datos. Yo creo que no tuve la oportunidad de conectarme antes, estaba en una clase, pero creo que me antecedió Mabel, nuestra presidenta del Comité de Ética. ¿No? Creo que es la persona más adecuada para conversar sobre protección de datos o de la ley de protección de datos en el país. Pero a nivel general, eh, la gran cantidad de información que tenemos en algunos casos menoscaba la intimidad de muchas personas. Hay mucha información que se utiliza para hacer investigación científica, pero que los dueños de esa información no dieron el consentimiento. Y recuerda que habíamos hablado de que los principios éticos básicos que tenemos que respetar, entre ellos está la autonomía, la decisión de la persona de que sus datos, de que su participación sea voluntaria o sea entregada de forma voluntaria.
En esta gran base de datos hay información de muchas personas, pero esas muchas personas, la gran mayoría, no dieron su consentimiento para poder participar de esto. Creo que ya se me está acabando el tiempo. Voy a avanzar un poco más rápido para ir revisando estos pequeños, no pequeños, estos grandes dilemas éticos. Tenemos también comunidades vulnerables. Bueno, en el país tenemos cuando hacemos investigación, tenemos que pedir, cuando hacemos investigación en comunidades o grupos indígenas, tenemos que pedir permiso a comunidades, a los líderes comunitarios o que toda la comunidad esté de acuerdo. Y esto viene de la mano principalmente, ya con esto voy terminando, creo para cortarla esta, aprovecho para no quedarme sin mi reflexión final. De esto les conversaba. Hay grandes empresas farmacéuticas que hacen investigación en otros países y yo creo que si hablamos de dilemas éticos actuales, esto en algún momento puede llegar a países como el nuestro, Ecuador. ¿Cuál es la estrategia? Tú vas a un país como farmacéutica en donde hay una legislación más flexible que en otros países y con las personas de ese país cumples con todos los requisitos, pruebas un medicamento en esa población y cuando el medicamento da resultado, te llevas ese medicamento a otro país y haces que sea por medio del precio o del valor del medicamento, que sea imposible de que las personas que participaron de la investigación lo puedan adquirir. Esto está pasando mucho y es un dilema ético bastante importante que sobre todo es muy difícil de controlar. Es muy difícil de controlar porque al final, ¿qué es lo que se hace en el Ecuador cuando hay un ensayo clínico? La persona que lo hace, la farmacéutica, tiene que demostrar que va a ser seguro, tiene que tener un permiso de la ARSA, un permiso de un comité de ética, pólizas de seguro y demás. Pero ya cuando termina todo el ensayo clínico, él ya cumplió, manda sus informes, todo está bien, nadie se murió, no hubo reacciones adversas, el medicamento funciona, chévere. Pero si ellos se llevan el medicamento y no lo ponen a disposición de las personas que participaron de la investigación, ¿quién controla eso? ¿Quién les obliga a que lo dispongan para las poblaciones en donde fue probado? Entonces, eso es uno de los grandes dilemas éticos en investigación que tenemos actualmente, muchos más, ¿no? Con respecto a esto. Para no quitarles más tiempo, no extenderme más, yo creo que lo podríamos dejar hasta ahí. Les decía, no es una conferencia, no es una capacitación de decir voy a aprender un poco más. Sí me gustaría que se lleven esta reflexión a casa de hasta dónde podemos llegar, la presión que tenemos como docentes para poder investigar, para producir, para tener producción científica, para que las universidades sigan acreditando. En algunos casos hace que desbordemos o nos pasemos esa línea de ética y de querer hacer cualquier tipo de investigación sin ningún resultado o relevancia social. Doctor, es todo por mi lado. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda. Sí, muchas gracias, doctor. Tenemos dos preguntas interesantes. Una hace referencia, primero una reflexión, dice, el fin no justifica los medios, nos dice la moral. Ahí viene la primera pregunta. Bueno, son dos preguntas unidas, ¿no? ¿Cómo formar a nuestro pueblo, a nuestra gente, para que comprenda que no siempre el conseguir un deseo aspirado es correcto? Y la segunda interrogante, ¿cree que para formar una sociedad verdaderamente humana tiene que intervenir la familia, las instituciones educativas y el entorno? Yo creo que la respuesta va para las dos preguntas. El, el núcleo de la sociedad es la familia y cuando uno piensa en la familia, muchas veces deja de pensar en uno mismo para pensar en un grupo. En este caso, la familia es un grupo más pequeño. Lo mismo pasa con la comunidad. Cuando uno deja de ser individualista y deja de pensar solamente en uno y sabe o entiende que las cosas que uno hace mal pueden afectar a otras personas, pensamos en una familia más grande, en la comunidad. Y cuando nosotros pensamos como comunidad,
Entonces tenemos que darnos cuenta que la investigación es importante, que es importante participar de estos procesos, mucho más cuando lo hace una institución de educación superior. A veces lo vemos como que es solamente un requisito para que se gradúe tal persona, pero el conocimiento científico que se genera siempre puede contribuir a solucionar un problema que tenemos como sociedad, y el bienestar de la sociedad es el bienestar de cada uno de los individuos que la componemos. Muy bien, doctor. En el chat tenemos otra pregunta de la doctora Mabel Sánchez, quien manifiesta, dice, si hablamos de porcentajes, ¿cuánto crees que Ecuador está blindado según sus leyes para que no se realicen investigaciones violentando los derechos humanos? Yo creo que estamos iniciando el proceso y la verdad me siento muy orgulloso de ser parte de esto, de haber comenzado. Creo que fuimos como ICSU uno de los primeros comités de éticas en Manabí, en la región, y es parte del proceso. Yo creo que estamos en un 30, 40%, si no es menos, porque es un proceso muy grande. No teníamos antes comités de ética. Creo que estaba el de la San Francisco, el de la UTLA, el de la Universidad Central, y eran contados con los dedos de una mano. Creo que estamos iniciando un proceso. Creo que el Ministerio de Salud Pública también está ayudando mucho con la Dirección de Inteligencia o de Investigación en Salud, que se llama ahora, y el compromiso de la docencia universitaria que nos permite ir avanzando en este proceso. Yo creo que estamos en pañales, por decirlo de una forma.